Seguimos adelante en BTV Noticias y ya estoy en compañía del diputado del Movimiento de Participación Popular, Alejandro Sánchez, nuevo coordinador de bancada de la ahora oposición en el Parlamento. Gracias por estos minutos y ahora hablamos de ese nuevo rol. Bueno, muy buenos días. Buen mediodía, algunos ya almorzaron. almorzaron. Empecemos hablando de esta novedad de los últimos minutos, nada más, que es que hay un principio de acuerdo por el tema cargos y representación del Frente Amplio en diferentes organismos a modo de contralor. La última contrapropuesta pedía 34 cuando la propuesta inicial eran 33 cargos. ¿Importa qué cargos, además del número? Sí, yo creo que el número importa poco. Esto es una cuestión conceptual. En realidad hay un nuevo gobierno, es un gobierno de coalición, y el debate no es si tengo 33, 34, 35, o sea, el debate es un debate acerca de si el gobierno quiere efectivamente que la oposición, en este caso, esté integrada a los diferentes organismos. Durante los gobiernos del Frente Amplio hubieron situaciones distintas. El primer gobierno del Frente Amplio no se pudo construir un acuerdo para que la oposición participara, porque que la oposición participe implica colaborar en la gestión de gobierno, sin lugar a dudas, la coparticipación y también el control directo desde las empresas públicas, nada más ni nada menos. Y recordemos que las empresas públicas, además, sus presupuestos no pasan por el Parlamento, y por eso es relevante que la oposición pueda estar integrada dentro de un directorio, por supuesto, siendo minoría, la mayoría es del gobierno. En el segundo gobierno del Frente Amplio hubo una participación muy amplia. Sí, fue el que dio más participación, el gobierno de Mujica. Tanto es así, que es bueno recordarlo, que se modificó la carta orgánica del Banco República para que pudiera haber 2 integrantes de la oposición en el Banco República. Porque en el directorio del Banco República, en el gobierno de Mujica, si se incluían 2 integrantes de la oposición, el gobierno podía quedar en minoría. Entonces se modificó la carta orgánica para darle un doble voto al presidente a efecto de que hubiera 2 partidos de la oposición integrados al Banco República. Luego en el gobierno... No pasó lo mismo en este gobierno, que en el gobierno de Tabaré ahora adoptó otra posición, que es dar participación muy amplia en todos los organismos, salvo en aquellos que tenían participación social, ¿no? Es decir, aquellos que tienen, por ejemplo, el BPS, participación social, el gobierno de Tabaré Vázquez entendió que ya había un contralor social y que por tanto no era necesario integrar a los partidos de oposición. Entonces, más allá de la discusión de cargos, yo creo que no es una discusión de cargos o de números, es una discusión que tiene que ver con que si el gobierno quiere que la oposición esté. Y entonces, si el gobierno quiere que la oposición esté, tiene que estar en todos los organismos. ¿Por qué no va a estar en Antel? Para ustedes eso, porque en la lista inicial que hacía el Partido Nacional, el gobierno electo, no incluía ni Antel ni el Instituto de Colonización. Eso era lo que marcaban como déficit desde el Frente Amplio. ¿Eso sigue siendo fundamental a esta hora de la negociación? Sí, por supuesto. Yo insisto con este criterio que va más allá de cuántos lugares, sino que va en la calidad. Yo lo que quiero hacer como oposición es participar de las empresas públicas, poder controlar la gestión de las empresas públicas y poder colaborar también con mis ideas al desarrollo de las empresas públicas. ¿Y a su juicio, si no se suman lugares, por ejemplo en Antel, es preferible no estar en ninguno o no? Bueno, esa es una decisión que tendrá que tomar el Frente. Yo estoy dando una opinión. Sí, pero le pido su opinión para personal. Alejandro Sánchez, si no hay participación en todos los entes, entonces no hay control de la oposición en todos los espacios. Y si no hay control de la oposición, este no es un problema de cargos, es un problema de calidad, de controlar. Entonces, no es quiero 33 o quiero 32. Quiero estar en los lugares porque para ejercer el lugar que la ciudadanía nos otorgó, que es el de controlar y el de colaborar con el gobierno en aquellos espacios. Sánchez asume como coordinador de bancada en un nuevo rol. Ya ha sido coordinador de bancada, pero oficialista, y ahora es como parte de la oposición. ¿Cómo se está preparando para este rol, concretamente teniendo en cuenta el primer desafío por delante, que es el estudio de la ley de urgente consideración? Sí, hay un nuevo juego de roles. Hay un escenario nuevo en el Parlamento, ¿no? Es la primera vez en la historia que hay 7 partidos políticos. Nunca hubo tanta representación. Evidentemente también hay una coalición de gobierno que ha llegado a un acuerdo para gobernar. Que construye la mayoría. Que construye esa mayoría y es legítima. Y nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar desde la oposición. Lo que nosotros estamos haciendo para encarar esta tarea, en definitiva, es
El Frente le propuso a la ciudadanía un conjunto de ideas que nos parecían que eran buenas para el país. Bueno, esas ideas que nosotros les propusimos a la ciudadanía, que tenían que ver con aquellas áreas de desarrollo importantes, son las que vamos a tratar de plantear ahora desde nuestro lugar parlamentario. Porque los desafíos que tiene el país siguen siendo los mismos y nosotros queremos aportar nuestras ideas. Convencer al gobierno, convencer y discutir y dialogar en el Parlamento con las diferentes bancadas para poder impulsar esas cosas que son buenas para la gente. Es decir, van a seguir presentando proyectos de ley, por ejemplo, una cosa que ya hacían los demás partidos como en su rol de oposición. Por supuesto, hay que construir diálogos sin lugar a dudas, el gobierno se está instalando, evidentemente hay que darle un plazo para que el gobierno se instale, y más allá de otras señales que puedan haber que el Frente Amplio ya ha marcado su discrepancia en algunos aspectos de que están en el anteproyecto de ley de urgente consideración, porque todavía no sabemos qué es lo que va a llegar al Parlamento, ¿no? Lo que tenemos es un borrador que se está discutiendo públicamente. Lo que hemos visto del borrador, hay cosas que nosotros entendemos que son perjudiciales para el país, que ponen en riesgo nuestras empresas públicas, hay algunos otros aspectos. Es una ley muy grande, ¿no? Diría, las leyes ómnibus existieron siempre en el Parlamento, esta es una ley ferrocarril, más o menos aproximadamente unos 400 artículos, eso se va a tener que discutir de una manera muy constreñida en el Parlamento, tiene poco plazo el Parlamento y tiene una espada de Damocles el Parlamento, que además esto es bueno que se sepa. Si el Parlamento no llega a aprobar o a desaprobar, queda tal cual la envió el Poder Ejecutivo. Entonces, eso obliga al Parlamento a trabajar a un ritmo que no es. Mire este dato. La ley, el borrador de urgente consideración, modifica 50 leyes. 50 leyes que se construyeron durante 15 años, donde tuvieron un promedio de debate parlamentario de más de 270 días. Bueno, vamos a cambiar todas esas leyes en un plazo de 45 días primero y 30 días después, ¿no? Entonces, esto para que veamos la dimensión de lo que está planteando el instrumento, que yo no estoy cuestionando de que lo estén presentando. En todo caso, es verdad que el presidente de la calle Pau anunció que quería utilizar este instrumento. Ahora, lo que yo digo es, en 90 días obligan al Parlamento a discutir la modificación de más o menos 50 leyes, donde cada una de esas leyes le insumió al Parlamento un debate de más de 240 días. Bueno, estamos en ese escenario. Para finalizar muy brevemente, porque se nos agota el tiempo, sí. Una de las cosas que definió el Frente es tratar de quitarle el aspecto de urgencia, justamente. ¿Cómo concretamente van a hacer, teniendo en cuenta que parecería ser difícil que el gobierno electo cambie ese posicionamiento? Bueno, me parece que lo primero es eso. Una ley de urgencia está basada en que hay una necesidad imperiosa de que el gobierno tiene que avanzar en una área de política. Lo que está claro es que de los 400 artículos que tiene la ley, hay una enorme mayoría que no son urgentes, que se podrían tratar en el Parlamento. El gobierno tiene mayorías legítimas. Por tanto, esas mayorías que tiene el gobierno hoy construidas en el Parlamento perfectamente significarían que cuando llegue la ley, primero hay que discutir si la ley es de urgente consideración o no. Eso es una votación que requiere una mayoría especial. Pero también nosotros pensamos que hay algunos proyectos que están incluidos, porque acá hay varias leyes, que se podían enviar a las comisiones específicas, desglosarlos de la ley y que se trabajen como proyectos de ley aparte, permitiendo de alguna manera que haya un debate más profundo, que haya una información al Parlamento técnica de mayor profundidad. Y entonces nos parece que ese es el primer debate que debemos dar, ¿no? Más allá de la voluntad que pueda tener el Poder Ejecutivo de aprobar estas normas, ¿no? Por supuesto, acá hay que ver entonces si la mayoría que ha construido el gobierno es una mayoría que escucha o es una mayoría que entiende que va a avanzar después de construir un acuerdo de ellos y sin escuchar lo que está diciendo la academia, el Parlamento y las organizaciones sociales. Alejandro Sánchez, gracias por estos minutos. No, gracias a usted.